Hola, buen día o buenas tardes a todos los hermanos, dependiendo de la hora en que usted se disponga para ver este video, para escuchar esta palabra. Será el buenos días o buenas tardes. Eh, Espero que estén pasando bien este domingo, que estén eh, recibiendo la bendición de Dios, la bendición del Señor. Y antes de ir a la palabra, me, me parece bueno que hagamos una oración y que encomendemos esta palabra al Señor y nuestras vidas al Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo en que vamos a compartir tu palabra, Señor. Y Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por mi vida, te pido que pongas tú las palabras en mi boca, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser una tierra buena, una tierra fértil, donde esta palabra sea sembrada como una semilla y crezca y dé fruto. Guarda, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy los voy a leer algunos textos bíblicos y les cuento los textos bíblicos que voy a leer hoy. Todos están extraídos de esta versión de la Biblia. Está un poquito viejita, pero es una versión que se llama Dios habla hoy. En otros tiempos le llamamos la versión popular, porque está escrita en un lenguaje más parecido, más actualizado al de nuestros días, y es una versión que me parece que explica es una traducción muy clara de la palabra del Señor y muy entendible. Así que todos los textos que hoy vamos a leer están tomados de esta versión de la Biblia, de esta versión Dios habla hoy. Y bueno, un poco lo que sentía de transmitirles en el día de hoy es hace un par de domingos atrás, el domingo anterior tuvimos la Santa Cena, pudimos estar todos juntos, reunidos en una reunión que se conoce como sincrónica, todos al mismo tiempo compartiendo el momento. El domingo, o sea, hace 2 domingos atrás, Santiago nos trajo un mensaje que hablaba de vivir en la palabra, de vivir según las enseñanzas de la palabra de Dios. Y bueno, un poco el mensaje de hoy viene a complementar aquello y tiene que ver un poco también con todo lo que estamos estudiando en este tiempo, leyendo a diario la palabra. Yo quiero animarlos a que, si es posible, cada día en la presentación de la palabra, el capítulo que nos corresponde ahora del libro de Lucas, lo puedan escuchar y también lo puedan leer. Y no estaría mal, al contrario, sería muy bueno que tal vez lo lean más de una vez al día, si les fuera posible, y busquen la enseñanza que la palabra tiene para su vida. Busquen la enseñanza, oren al Señor antes y después de leer la palabra, para que el Espíritu Santo los guíe a encontrar las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy quería empezar este mensaje compartiendo en el libro de Santiago, en el capítulo 1 del libro de Santiago, 1:22, dice así, 1:22, el pasaje que voy a leer es desde el verso 22 al verso 25. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje
y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Creo que esta palabra es muy clara. Estamos en este tiempo estudiando la palabra, leyendo y releyendo los evangelios, aprendiendo las enseñanzas de Jesús, pero no basta con oír la palabra, no basta con entenderla, con aprenderla, es necesario oírla, leerla, aprenderla, entenderla, pero también es necesario ponerla por obra. Que la palabra sea práctica en nuestra vida, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la promesa de esto? Y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace, dice el verso 25. Lo leemos de nuevo. Pero el que no olvida lo que oye cada día, la enseñanza de cada día, sino que se fija atentamente en la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La palabra de Dios, la ley de Dios, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Tremenda promesa, muy grande esta promesa, preciosa para nuestras vidas. Y ahora quiero ir siempre guiándonos en la palabra al libro de Efesios y leer un pasaje en el libro de en este tiempo, aprender la palabra, pero ponerla por obra. En Efesios 5, del 14 al 20, algo que tenemos que vivir en este tiempo, que es un tiempo que todavía sigue siendo raro, que nos confunde muchas veces, es tener que ser sabios y entendidos en este tiempo, ¿no? Y vamos a leer algo que dice la palabra de Dios. Yo lo titulé acá, le puse yo a este pasaje, atentos al tiempo en que vivimos. Como les dije, Efesios 5, y vamos a leer desde el versículo número 14, dice: porque la luz lo descubre todo. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos habla un poco del tiempo que vivimos, ¿no? Dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Creo que estamos viviendo en tiempos de días malos, y tenemos que aprovechar, que ser sabios en utilizar nuestro tiempo. Y la palabra nos lleva, nos alienta a despertarnos. Dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Si en este tiempo te sentís dormido, te sentís
débil espiritualmente, esta palabra te alienta a levantarte, porque Cristo, el propio Jesucristo, te va a alumbrar este tiempo, te va a traer sabiduría para vivir y entender este tiempo. No tenemos precisión en lo que se viene en los próximos días, pero sí sabemos que va a ir habiendo apertura de actividades, de posibilidad de comunicarnos, de vernos entre nosotros. Tal vez no se pueda volver y por un tiempo importante a tener reuniones en el salón. Pero oremos para que Dios nos dé sabiduría para ser en este tiempo en que no podemos reunirnos de la manera que antes lo hacíamos, seguir siendo cuerpo, seguir siendo el cuerpo de Cristo. Que podamos entender estos tiempos y ver a qué Dios nos está guiando. Yo he tenido la experiencia en las reuniones de oración que hacemos los días jueves, en las reuniones de estudio, de compartir con algunos hermanos. Con algunos hemos logrado un poco más de intimidad y contarnos cosas más profundas que tienen que ver con nosotros, con las cosas que nos están pasando. Y eso, créanme, nos alienta a orar con sabiduría por la vida del hermano. Y a ver en qué manera podemos colaborar con su situación, podemos ayudarlo. Esto de ser entendidos en los tiempos, tenemos que estar orando para ver cómo vamos a movernos en este tiempo. Ya pasó el tiempo del confinamiento, ahora viene un tiempo de apertura que no sabemos cómo va a estar regulado, pero tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar atentos para poder en este tiempo ser cuerpo, para poder predicar la palabra a los que lo necesitan, pero para poder estar al lado de mi hermano, entendiendo cuál es su necesidad. Y quiero alentarnos con dos pasajes más de la palabra. Hay algo muy bueno que se está dando en el grupo de WhatsApp. Los que han entendido esta modalidad del grupo y comparten sus necesidades de oración. Yo veo un ejemplo muy lindo. Siempre Cintia está poniendo necesidades de oración. Y eso es porque predica la palabra, porque se comprometió con alguien, vamos a orar por esta situación. Y seguramente le ha predicado la palabra. Y nos ha pasado que hemos compartido necesidades en el grupo y hemos visto la mano de Dios, ¿no? Y en esto quiero leerles Santiago 5:16, este pasaje, hacer énfasis en una parte de Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Y el grupo de WhatsApp que tenemos de la congregación ha sido un lugar, un espacio donde hemos podido presentar necesidades de oración. Hemos orado y Dios nos ha escuchado y hemos dado testimonio de cosas que pasaron, de cómo Dios obró en favor de esa necesidad que pusimos por delante. Y yo los aliento a que podamos compartir. También decía el pasaje de Efesios, decía que hablemos, el pasaje de Efesios 5:19 decía: háblense unos a otros con salmos, himnos
y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Recuerdo una de las noches de oración que por las circunstancias del grupo que nos tocaba en ese momento, nos tocó estar solos con Gastón y estuvimos compartiendo, hablando sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades, compartiendo, y al finalizar de orar, luego de orar, Gastón dijo: vamos a leer el Salmo, no recuerdo si era el Salmo 91, y leímos un salmo y nos alentamos entre nosotros con la lectura de ese salmo. Esto es parte del ser iglesia, del estar juntos, aunque en ese momento hayamos estado cada uno en su casa, pero pudimos estar juntos y pudimos estar compartiendo según lo que dice este pasaje. Y quiero alentarlos a que estemos atentos al tiempo que se viene para ser cuerpo en este tiempo, para ver de qué manera, ya esto seguramente se va a estar diagramando, posiblemente algunos hermanos podamos juntarnos en algún grupo más pequeño, pero estemos atentos a lo que vayan indicándonos nuestros pastores, pero estemos también atentos en oración, estemos atentos a la necesidad de otros hermanos. Quiero por último leer en esto de ser hacedores de la palabra. Quiero leer un pasaje que nos tiene que alentar en este tiempo, en el tiempo en que se viene, para ver de qué manera lo vamos a hacer. Pero dice Gálatas 6, el capítulo 6 de Gálatas, el verso 10: por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esto es vivir según la palabra, haciendo bien a todos, y en especial a los hermanos de la iglesia o a los hermanos de la fe que se congregan en otro lado, que no se congregan con nosotros, pero son parte de la iglesia del Señor y son nuestros hermanos. Yo quiero alentarlos con estos pasajes que he leído de la palabra y con lo que a diario estamos compartiendo, estamos leyendo, esta lectura que estamos haciendo de los evangelios, a que estudiemos y nos nutramos de la palabra en este tiempo, que nos alimentemos de la palabra, pero que estemos atentos a ponerla por obra. Y estemos atentos al tiempo que tenemos por delante para ver de qué manera Dios nos va mostrando cómo pasar tiempo juntos o cómo orar unos por otros. Que este tiempo podamos compartirlo creando un vínculo más profundo entre nosotros. Un vínculo más profundo, cada uno de nosotros con el Señor, pero también entre nosotros. Que aprendamos a conocernos y a llevar las cargas unos de otros. Y como dice esta palabra, que podamos hacer bien a todos. Estos son tiempos difíciles. Seguramente por su casa pase algo parecido a lo que pasa por mi casa, donde mucha gente pasa pidiendo ayuda, donde mucha gente pasa vendiendo algo, vendiendo bolsitas, vendiendo artículos de limpieza. Es un tiempo difícil en lo económico para mucha gente, y estemos atentos a ver de qué manera podemos ayudar al prójimo, de qué manera podemos ayudar a nuestros hermanos en la fe. Estemos atentos a lo que Dios requiera y quiera de cada uno de nosotros.
hacer su voluntad. Como decía este pasaje de Efesios 5, ¿no? Estar entendidos en los tiempos, despertarnos, no estar dormidos. Dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría, que podamos vivir este tiempo que mucha gente no entiende y que a veces nosotros mismos no entendemos, lo podamos vivir con sabiduría, aprovechando bien el tiempo. No actúen tontamente, dice el verso 17, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Que podamos vivir este tiempo entendiendo para nuestras vidas, para nuestra familia y para la congregación y para la iglesia en general, cuál es la voluntad de Dios. Que Dios nos ilumine para entender su voluntad y hacerla, para poner por obra su palabra. Esto es, en definitiva, también vivir en la palabra, vivir según lo que la palabra nos enseña. Y es de la única manera que vamos a poder pasar este tiempo que yo creo que muchos todavía no entendemos del todo. Pero si buscamos la guía del Señor, vamos a saber qué hacer, vamos a saber cómo hacerlo. Y vamos a saber ser iglesia, ser cuerpo, estar entendido en lo que Dios quiere. Y ser iglesia y ser cuerpo, en resumen, es estar atento a las necesidades de mis hermanos. Espero que Dios bendiga a cada una de nuestras vidas y nos dé para este tiempo la sabiduría, el entendimiento y el poder de Cristo nos levante, nos despierte y nos lleve a hacer la voluntad del Señor. Confiemos en esto como una promesa. Despiértate, tú que duermes, porque es una orden del Señor, pero también es una promesa, porque dice, levántate de entre de los muertos y Cristo te alumbrará. No vamos a estar solos, no vamos a pasar por este camino solos, sino que la luz del Señor va a estar para darnos entendimiento. La presencia del Señor va a ir con nosotros. La presencia del Señor. Lo vimos cuando estudiamos en el discipulado el mandato de Jesús para la iglesia, que era ir, predicar, hacer discípulos, pero también había una promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y en esa promesa tenemos que hacernos firmes. Cristo va a alumbrar nuestras vidas y su presencia va a estar con nosotros. A Moisés el Señor hace muchísimos años le dio una palabra y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Su presencia muchas veces es descanso en nuestras vidas. Señor, hacenos sabios en este tiempo para saber y entender cuál es tu voluntad y para ponerla por obra. Señor, hacenos entendidos en qué y cómo tenemos que ser cuerpo tuyo. De qué manera, Señor, mostranos las necesidades que están a nuestro alrededor y la manera de ayudar y de bendecir a otros, Señor. Y abrirnos las puertas para predicar tu palabra. Y danos sabiduría para saber cómo comenzar a reunirnos nuevamente, a vernos unos a otros y a alentarnos, Señor. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos.
Gracias, hermanos, por escuchar también, y espero que esta palabra haya sido de bendición en su vida. Que el Señor, que pueda sentir la presencia del Señor en este tiempo y la sabiduría de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente y bendecido domingo.